Que Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente para exponerles a ustedes la clase que vamos a compartir el día de mañana. Y es una clase preciosa que vamos a tener este domingo 7 de octubre del 2012. El expositor de vida nos ha traído unas clases bien importantes que se encuentran ahí en la epístola a los Hebreos, y hoy tenemos una acerca de la seguridad del creyente y vamos a leer las citas que vienen por ahí. Nosotros vamos a tener todo en pantalla y vamos a leer lo que dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 19 al 27, versículos 30 al 32 y del 35 al 39, y dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero si nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La clase de hoy se llama, este 7 de octubre vamos a ver la clase, la seguridad en la vida cristiana. La última clase que vimos el domingo pasado fue acerca del sacrificio perfecto, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Estuvimos viendo lo que fue el orden de los sacrificios de acuerdo al Antiguo Testamento y cómo se fue presentado el mejor sacrificio, que es el sacrificio que de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pero vamos a ver hoy, vamos a entrar a la seguridad en la vida cristiana. Nosotros tenemos aquí lo que nos vamos a basar. Dice: el cristiano debe vivir con su seguridad puesta en Cristo, solamente en Cristo. El cristiano se va a sentir seguro, va a tener una seguridad completa cuando el cristiano pone sus ojos, pone su seguridad en Jesucristo. Nosotros vemos aquí estos monitos que cómo van seguros en el carro con su cinturón. Yo creo que cada uno de nosotros que vamos en el carro nos sentimos más seguros cuando traemos nuestro cinturón puesto para evitar cualquier tipo de accidentes, y por eso también las leyes, lo que es los señalamientos de tránsito y todo, nos indican que nosotros tenemos que ponernos nuestro cinturón, y ya lo hacemos de una manera casi rutinaria, que cuando nosotros nos subimos al carro siempre nos ponemos nuestro cinturón para sentirnos seguros. Así nosotros como cristianos tenemos nuestro cinturón
cinturón espiritual, para que nosotros nos sintamos seguros a donde quiera que estemos, en cualquier momento de nuestra vida. Nuestra seguridad debe estar puesta siempre en nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero. Qué hermoso cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, quitando todo, o sea, libremente venimos ante Él con toda sinceridad. Y dice, en plena certidumbre, o sea, teniendo una seguridad de fe, certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La seguridad en la vida cristiana. Y vamos a iniciar con esta diapositiva que nos habla acerca también de unos corredores que van hacia la meta, y pues ellos, para llegar a la meta, pues se tienen que preparar. Yo creo que cuando cada uno de ellos empieza a recorrer empieza a dar esa carrera, ellos están sintiendo una seguridad. Yo creo que el primero que va en la delantera se siente seguro de lo que está haciendo, porque para nosotros hacer un tipo de actividad como lo son estos corredores, ellos tienen que estar seguros de lo que saben, cómo lo saben hacer, que ellos son buenos corredores. Entonces yo creo que siempre van con la expectativa de que van a ganar, porque si yo me voy y me meto ahí con una inseguridad, con duda de que yo voy a ganar, pues ¿de qué sirve meterse en una carrera? Y estas personas pues van con esa seguridad de que ellos van a obtener un premio, porque tienen una meta. Así nosotros los creyentes, bueno, dice ahí, la seguridad también ayuda al creyente. Tenemos nosotros que tener una seguridad, y esa seguridad, lo vimos, tiene que estar puesta en Jesús. La seguridad también ayuda al creyente, no una seguridad basada en sí mismo, sino la certeza de su relación con Dios. Yo en este momento tengo que hacerme la pregunta, bueno, ¿y qué tan segura estoy de cómo está mi relación con Dios? Esta palabra relación con Dios es algo muy importante, y nosotros tenemos que pensar ahorita mismo, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Está bien? ¿Está mal? Porque de eso depende el éxito en el creyente. Que tengamos esa seguridad de que nosotros estamos bien comunicados con Dios, que amamos a Dios, que servimos a Dios, y que no estemos dudando, que no estemos vagando, como dice aquí, sino esa certeza. La vida cristiana se convierte en un recorrido incierto. O sea, sin esa certeza, sin esa seguridad, la vida cristiana se convierte en un recorrido incierto, en vez de ser la experiencia abundante y gozosa que Dios quiere que todos los creyentes experimentemos. Yo creo que si vivimos una vida cristiana, pero no estamos seguros de lo que somos en Cristo, de lo que tenemos, de lo que Él nos ha dado, en vano vamos en ese recorrido, vamos con muchas dudas, con muchos sinsabores. Y yo creo que cada uno de los que estamos viendo este video, yo creo que no queremos eso en nuestro transitar hacia llegar a la meta, que es Cristo, un día estar en la presencia del Señor y poderle ver cara a cara. Nosotros somos estos mismos corredores, pero nosotros vamos en una carrera espiritual para llegar a la meta de estar un día en la presencia del Señor. Y mientras llevamos ese recorrido, tenemos que tener la seguridad de que vamos a llegar a la meta, y yo no me puedo quedar a medias, yo no tengo que estar con la duda, yo tengo que estar segura de lo que estoy haciendo, y esta seguridad debe de estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Veamos a continuación el siguiente cuadro, y dice: viva seguro en Cristo, acérquese a Dios. El sacerdote entraba al lugar santísimo con la ofrenda que tenía que entregar a Dios. Esta ofrenda demandaba una cierta confianza en aquellos que traían al tabernáculo los animales para los sacrificios. Fíjense, en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando la gente venía para el día de la expiación, recordemos, en la clase pasada vimos que
cada año el sacerdote se presentaba en el lugar santísimo para expiar por los pecados del pueblo y derramaba la sangre, rociaba el arca en lo que es el propiciatorio, que es esta área, vamos a señalarla aquí, donde están los ángeles. Esta es lo que llamamos el arca del pacto, y en la parte de arriba es lo que llamamos el propiciatorio, donde era derramada, era rociada también la sangre de los animales, de aquellos animalitos que llevaban el pueblo para expiar sus pecados una vez al año. Recordemos que el sacerdote solamente podía entrar una vez al año para expiar los pecados del pueblo, era lo que se le llamaba el día de la expiación. Pero cuando la gente llevaba esos animalitos a ofrecerlos, yo creo que ellos también tenían esa seguridad de que si mataban un animalito se lo llevaban ahí al sacerdote para que esa sangre fuera derramada y fuera para la expiación de sus pecados. Yo creo que ellos lo hacían con la seguridad de que ellos iban a recibir algo que era lo que eran expiados sus pecados. Y también vemos ahí que el sacerdote entraba una vez al año. El sacerdote también tenía que estar seguro de cómo iba a entrar a este lugar, porque si el mismo sacerdote entraba aún con pecado, él moría. En ese momento caía fulminado si él llegaba a entrar con pecado. Por eso, cuando el sacerdote entraba, también traía en él seguridad. Esta ofrenda marcaba también seguridad. ¿Seguridad para quién? Para aquellos que habían ofrecido los animalitos en sacrificio. El sumo sacerdote se acercaba con la seguridad de que Dios aceptaría la ofrenda y que la ofrenda cumpliría su propósito. O sea que cuando él traía la sangre, traía aquí el sacrificio, él tenía que tener esa seguridad de que Dios, o sea, él estaba confiado. Cuando yo ponga esta sangre aquí en el propiciatorio, aquí está la presencia de Dios y algo grande sucede, viene a expiar los pecados del pueblo. O sea que él se presentaba con esa seguridad de que el propósito por el cual habían matado a sus animalitos se iba a cumplir. Nosotros también tenemos que acercarnos ahora a Dios. Fíjense qué tremendo. Este sacerdote se acercaba a la presencia de Dios una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Y a nosotros nos dice el título: viva seguro en Cristo, acérquese a Dios. Nosotros ahora podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Qué hermoso eso, qué gozo de que ahora no tenemos que esperarnos una vez solamente al año y llevar esos animalitos con el sacerdote. Ahora tenemos a nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo. Él vino a ocupar también el lugar de esos sacrificios. Como vimos la clase pasada, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo hizo posible que nosotros pudiéramos tener libre acceso y llegar directamente a la presencia del Señor. Jesús se convierte en nuestro sumo sacerdote, en el mediador entre Dios y los hombres, y ahora nosotros podemos tener libre acceso y llegar hasta la misma presencia de nuestro Dios. Veamos la siguiente. Fíjense, la epístola a los Hebreos. Esta epístola fue escrita a creyentes judíos que estaban considerando seriamente volver a sus tradiciones judías o bien darle al cristianismo un baño del judaísmo. Entonces, vemos aquí el judaísmo era lo que traía la ley nuevamente, ya después de que el Señor vino a cumplir la ley. Y ahora después, cuando Jesús muere, ahora cambia todo. Nosotros vimos que ahora estamos bajo el nuevo pacto. Vimos en 2 clases anteriores que ya no estamos bajo la ley, sino bajo el nuevo pacto. Entonces muchos de ellos querían irse al judaísmo, que querían ellos continuar nuevamente bajo la ley. Entonces, ¿qué pasaba con los cristianos, con los hebreos, con los judíos convertidos? Muchos de ellos se querían regresar
a sus tradiciones judías, o querían entrar a lo que es ahora llamado el judaísmo. Advertencias que hace el autor a los judíos. Les advierte a sus lectores que no se distanciaran del Dios que los había salvado. Ellos ya habían visto lo que había pasado, que Jesús había dado su vida por cada uno de ellos. A través de las epístolas se les explica, ellos ya estaban convertidos, sabían lo que Jesús había hecho por ellos en la cruz del Calvario, pero vemos que ahora como que pues ya se están regresando para atrás, ya no querían seguir en ese camino. Por eso es escrita la epístola a los hebreos, para darles ciertas advertencias a ellos de que no se distanciaran, que no se alejaran de aquel que los había salvado. También vemos otra advertencia, dice, les exhorta a acercarse con confianza a Dios, y no por medio de la sangre de un animal sacrificado, sino por la sangre de Jesucristo. En otras palabras, les decía, ya no tienes que esperarte una vez al año y llevarle los animales al sacerdote, no. Ahora acércate tú con confianza al Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes libre acceso, acércate y clámale, pon tu confianza totalmente en Él. Y es lo que les explica a través de lo que es la epístola de los hebreos, y sobre todo en este capítulo 10 que estamos viendo en la clase de hoy. Veamos la siguiente. Qué bello estos cuadros que nosotros tenemos aquí. Fíjense, en el Antiguo Testamento, tanto lo que era el tabernáculo, y luego el templo, bueno, el tabernáculo de David, el templo construido por Salomón, luego el templo construido por Herodes. O sea, este templo siempre nosotros vemos, y también en el tabernáculo, que separaba el lugar santo. Aquí está el lugar santo. Empezamos más bien con el atrio, aunque aquí no lo tenemos representado. Empezamos aquí con lo que es el lugar santo, pero fuera de lo que era la tienda estaba el atrio. En el atrio era donde estaba el altar de los sacrificios y el lavacro, lo que era la fuente de bronce, también para que ellos pudieran hacer lo que era el sacrificio en el altar de los sacrificios, y en la fuente también donde ellos se lavaban las manos. Y bueno, cruzando lo que era la tienda, nosotros encontramos el lugar santo, que es esta área donde estaba la mesa de los panes, los 12 panes, y también estaba el altar del incienso, estaba el candelero de oro. Pero vamos a ver que en esta área, pues ahí también nosotros vemos que era separada, porque teníamos que cruzar, que nosotros queremos ver el otro lado, que es el lugar santísimo, donde estaba detrás de este velo que está aquí, está el arca del pacto, o el arca de la alianza, donde se manifestaba la presencia de Dios en forma de una nube. Nosotros vemos, este es el arca. Esta arca estaba detrás de lo que es este velo y lo separaba. El sacerdote no podía llegar hasta el lugar santísimo más que una vez al año, para hacer lo que era la expiación, el día de la expiación, pero solamente una vez al año lo podía separar. La gente no podía llegar ni al lugar santo, ni mucho menos al lugar santísimo. El lugar santísimo solo podía llegar el sumo sacerdote, y no cualquier sacerdote. Tenía que ser el sumo sacerdote una vez al año. Los otros sacerdotes los vemos que solamente hasta el lugar santo podían llegar, pero la gente, los que traían los animalitos, solamente podían estar en el atrio. ¿Qué pasa cuando Jesús viene y muere por nosotros en la cruz del Calvario? Nosotros vemos aquí el templo de Herodes. ¿Qué sucede? Dice la palabra que el velo se rasgó en dos. ¿Qué nos hace eso? Fíjense qué hermoso. La muerte de nuestro Señor Jesucristo nos da la oportunidad de nosotros ahora cruzar. Por eso el velo fue rasgado en dos, para que nosotros ahora tuviéramos el libre acceso al lugar santísimo
Santísimo, o sea, al lugar donde estaba el arca. Pero fíjense que cada cosa del tabernáculo, cada cosa que había en el templo representaba a nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo, los panes, la fuente, el lugar de los sacrificios, como vimos en la clase pasada, el cordero pascual se convierte en nuestro Señor Jesucristo. Esos corderitos, esos animalitos que mataban, ahora nuestro Señor Jesucristo vino aquí a tomar ese lugar de los sacrificios de animales. Pero fíjense, los sacrificios para expiar los pecados del pueblo eran una sola vez al año, pero Jesús viene y lo hace también. Pero, bueno, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, cada año tenían que ir. No bastaba con expiar los pecados del pueblo en el año. Entonces, el próximo año que venía, otra vez tenían que volver a matar esos animalitos y otra vez hacer el sacrificio y llegar hasta el lugar santísimo a ofrecerlo. Nuestro Señor Jesús viene a morir por nosotros. Es el sacrificio perfecto y lo hace una sola vez y para siempre, que es lo más precioso. Una sola vez y para siempre. Ya no necesitamos que alguien más dé su vida por nosotros. Jesús lo dio y una sola vez y para siempre. El velo fue rasgado y nosotros ahora tenemos libre entrada a la presencia de nuestro Dios. Podemos cruzar este velo. Dice aquí, ahora los creyentes entramos a la presencia de Dios a través del velo del cuerpo de Cristo que fue sacrificado por nosotros. Qué hermoso, su cuerpo viene representando el velo que fue rasgado. Entonces ahora nosotros tenemos ese libre acceso a la misma presencia de Dios y lo vemos manifestado en este dibujo. Este dibujo representa a nuestro Señor Jesucristo, que ahora dice, ahora tú tienes libre acceso a la presencia de Dios. Aquí estamos nosotros, podemos llegar, acercarnos confiadamente al trono, hablar con nuestro Señor. Nuestro mediador es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos doblar rodilla, nosotros podemos acercarnos, tener la seguridad de que ahora vamos a hablar con Él y vamos a poderle expresar todo lo que nosotros sentimos. Que si alguien está en pecado, puede agacharse en este momento, inclinar su rostro y decirle: Padre, perdóname en el nombre del Señor Jesús, quien ha limpiado mis pecados en esa cruz, derramó su sangre preciosa para salvarme. Ahora nosotros podemos comunicarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ahora es el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Dice aquí, ahora nos podemos acercar a Dios con confianza, porque sabemos que Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha purificado. Él dijo: aquí está mi vida, la estoy dando por cada uno de aquellos que han pecado, los que van a pecar el día de mañana. Jesucristo, tú que estás viendo este estudio, Jesucristo ya te perdonó cuando fue a la cruz del Calvario y dijo: los perdono. Él perdonó tus fallas, ahí fueron llevadas las enfermedades, fueron llevados todos tus pecados. Ahora solamente tú tienes que venir ante Él, presentarte, abrirle tu corazón y decirle: perdóname, gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Hoy podemos sentir su misma presencia. Qué cosas que en aquel tiempo solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar hasta el lugar santísimo, y que hermoso podían ver la nube, la chequina de Dios. Los judíos podrían verlo solamente allá a lo lejos, pero no gozaban de esa presencia maravillosa cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo y podía sentir esas corrientes, esa chequina que llenaba todo el lugar santísimo. La gente no lo podía sentir, pero ahora nosotros podemos sentir su misma presencia
ahorita mismo yo estoy sintiendo la presencia de Dios cuando cierro mis ojos y yo le digo, Señor, aquí estoy delante de ti. En el nombre de Jesús vengo y me presento delante de ti y puedo sentirle, puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia donde está el oportuno socorro, donde está el Señor diciéndome, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. El Señor nos ha perdonado y nos ha purificado. Y qué hermoso que ahora podemos tener ese libre acceso a la presencia de nuestro Dios. Vamos a ver la que sigue. Desgraciadamente hay personas, aún creyentes, que no se sienten seguros para entrar, para acercarse a Dios con confianza. Porque, ¿qué es lo que impide que un creyente se acerque a Dios con confianza? Bueno, pues hay dos cosas. Aquí nosotros tenemos primero a este hombre que se siente indigno. Qué tremendo es cuando la gente se siente indigno, aun cuando ya entregó su vida a Dios y dice, no, es que yo no soy digno de que el Señor me perdone, o yo no soy digno de acercarme aún al altar. Hay bien veces que tal vez a usted lo invitan a pasar al altar ahí en la iglesia y a cerrar sus ojos, a levantar sus manos, y el enemigo trabaja con usted y le pone en su mente, no, tú no eres digno de levantar tus manos, tú no eres digno de adorar a Dios, porque tal vez la persona cometió alguna falla y en lugar de pedirle a Dios, acercarse a Dios para que pedirle perdón, confesar sus pecados, la falla que hizo este hombre, en lugar de acercarse a pedir perdón, la persona se siente indigna. No, yo no soy digno de inclinarme en el altar, yo no soy digno de levantar las manos. Tal vez usted que está viendo este video, hay ocasiones que usted no se siente digno de levantar sus manos ni hacer una oración porque ha fallado en algo, pero yo quiero decirle que Cristo vino y nos abrió el camino para acercarnos confiadamente a la presencia de Dios, y que usted, en lugar de sentirse indigno por algo, o sea, usted pida perdón. ¿Qué pasa con esta mujer? Ella se siente culpable. Y ella ve o se imagina también que todos la están acusando, el dedo acusador. ¿Por qué? Porque a veces tendemos a fallar, a cometer errores y pensamos que ya no tenemos perdón, nos sentimos culpables. ¿Y qué cosas? Porque a veces hay pecados que el Señor ya nos perdonó, que usted un día le dijo al Señor, perdóname, pero el diablo viene a trabajar en la mente del ser humano y le pone culpabilidad nuevamente y le dice, no, pero ¿te acuerdas que tú eras bien borracho, que tú eras un drogadicto, que tú eras una mujer, o sea, pues tantas cosas que puede haber fallas, que pecados anteriores que uno cometió, y el enemigo viene a acusar, viene a señalar, mira lo que tú eras, y la gente se siente culpable, hoy sí es cierto, yo era esto, y cómo me voy a sentir con confianza para pedirle a Dios, para acercarme a Él. Cuidado, tiene que poner atención cuando que esto no suceda en su vida, que usted se sienta culpable por algo que cometió. Ok, si ese pecado Jesús ya lo perdonó, si usted ya le pidió perdón al Señor, dice la Biblia que todos los pecados son aún puestos allá en el fondo del mar y el Señor ya no se acuerda de ellos. Nosotros no somos quienes para volver a recordar, volver a sacar aquello que pasó hace muchos años, que el enemigo quiere recordarte para que tú te sientas culpable y para que eso te impida tener una relación buena con Dios y acercarte confiadamente a Él. Cuidado. Tienes que recordar que Jesús te perdonó y Él ya no se acuerda de esos pecados. Ahora, si tú acabas de fallarle a Dios de alguna manera y te sientes culpable por lo que fallaste, vamos a suponer el día de ayer tú desobedeciste, qué sé yo, cualquier pecado que hayas cometido. Ahora, lo único que tienes que es acercarte a Dios y pedirle perdón.
porque nosotros no podemos decir, no, es que yo nunca peco, porque todos llegamos a pecar de alguna manera, ya sea de pensamiento, por omisión. Entonces nosotros cada día, dice la palabra, que tenemos que acercarnos al trono para pedir el oportuno socorro, ya a llegarnos confiadamente al trono de la gracia, donde ahí está el perdón de Dios, y decirle, Señor, perdóname, te fallé el día de ayer, te fallé la semana pasada, y yo no quiero sentirme así, perdóname. Y el Señor nos perdona, y dice que la Biblia que ya no se vuelve a acordar de nuestros pecados, y eso te hace acercarte a Dios. Pero acércate confiadamente, acércate creyendo que Él te perdona, que Él no te va a juzgar. Lo que Dios quiere en este momento es que tú te acerques a Él con confianza, y tú vas a recibir. Es más, ya lo recibiste. Jesús ya te perdonó aún desde el momento que Él dio su sangre por ti y dijo, consumado es. Ahí todo fue pagado en la cruz del Calvario. Vamos a ver lo que tenemos ahora. Dice, manténgase firme en la fe. Hebreos 10 del 23 al 25. Hace ahí la epístola de los Hebreos unas exhortaciones varias del autor hacia los judíos. ¿Por qué los exhorta? Vamos a ver estos 3 puntos. El primero, que se aferren a la esperanza que Cristo les ha dado por medio de la fe en Él. Aférrate a la esperanza que Cristo te ha dado por medio de la fe en Él, de que tú creas en Él. Cuando tú crees en Él, hay una esperanza en Cristo. Cristo nos da esa esperanza, y hay que aferrarnos. Aferrarnos es agarrarnos de esa esperanza que Dios nos da. ¿Ok? Dios es fiel y cumple lo que prometió, de manera que podamos mantenernos firmes en nuestra fe. Y yo quiero que veamos esta palabra fe. Ahorita la vamos a ver más adelante. ¿Cómo nosotros podemos mantener esa fe firme? ¿Cómo puede ir aumentando nuestra fe? Pero bueno, este es el primer punto que el autor de los Hebreos les exhorta a los judíos para que se aferren a esa esperanza que Cristo les ha dado por medio de la fe, por medio de creer en Él. Número 2, mantenernos firmes junto a otros que también han creído en Cristo. Habla de la unidad, de la comunión con otros creyentes. Hay que mantenernos junto a otros que también han creído en Cristo, mantenernos firmes. La comunidad de fe debe ser una de las principales fuentes de aliento para quien quiere vivir consagrado a Dios. O sea, para que nosotros podamos vivir consagrados a Dios, es importante también la comunión, la unidad. Recordemos que aún desde el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nosotros vemos que los creyentes se mantenían unidos en oración, dice, unánimes juntos. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, uno de los factores bien importantes por los cuales el Espíritu Santo descendió sobre ellos era que ellos estaban unánimes juntos, en armonía. Dice la palabra del Señor. Qué importante es para Dios la armonía, qué importante es la comunión, la unidad entre los hermanos, porque esto nos hace, nos fortalece en nuestra vida espiritual, y sobre todo para también vivir consagrados a Dios. Es importante que mantengamos la comunidad de fe, o sea, que estemos en comunión con los demás también. Dice aquí, los hermanos en la fe podemos estimularnos unos a otros a amar al prójimo y a las buenas obras. Porque nosotros estamos juntos, conviviendo. Entonces, si yo flaqueo un poquito, entonces acá mi hermano me va a estimular a seguir adelante, a amar a otros.
y no lo contrario, a odiarlos, a hacerlos a un lado, porque eso no es de Dios. La unidad nos va a mantener juntos, dice la palabra, juntos a amar al prójimo y a las buenas obras, ayudar a los demás. Que si aquel hermano cayó, hay que tenderle la mano y levantarle. Que si aquellos hermanos tienen necesidad de algo, nosotros podamos unirles y apoyarles en lo que ellos necesitan. Qué importancia tiene la comunión, la unidad entre los creyentes. Y número 3, también les aconseja, les exhorta. No es el consejo, es una exhortación. La exhortación es más fuerte. Les exhorta a no dejar de congregarse periódicamente, no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. O sea, hay que reunirse en la iglesia y animarse unos a otros. Y yo quiero hablarles también a los que están viendo este video. Es muy bueno nosotros estudiar la palabra de Dios a través de la internet, porque a veces nosotros podemos ver predicaciones en la internet, podemos ver programas cristianos en la televisión. Ahorita hay televisoras que nos ofrecen variedad de programas cristianos, predicaciones, películas, pero eso no lo es todo. Nosotros no podemos decir, no, pues ya no voy a la iglesia porque yo me estoy alimentando por medio de la internet, de YouTube, de tantas cosas, ¿verdad? O sea, es bueno, pero eso no es lo conveniente. La Biblia nos habla a no dejar de congregarnos periódicamente, de asistir a los servicios. Si tú te reúnes en un lugar, en una iglesia, sigue yendo. No vayas una vez al mes. Tú reúnete en tu congregación periódicamente, o sea, seguido. Si tú sabes que tienen reuniones los martes, los jueves, los viernes, los domingos en la mañana o en la tarde, la hora que tú tengas tus servicios, trata de no cumplir con el pastor, no cumplir con la gente, sino cumplirle a Dios, darle el tiempo a Dios, porque Él se merece. En nosotros lo que nosotros tenemos todo, hay que entregárselo, y hay que entregarle también nuestro tiempo. Nuestro tiempo no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y la Biblia nos dice, no dejes de congregarte, porque es hermoso, dice la Biblia, habitar los hermanos juntos en armonía, reunirnos y animarnos unos con otros. Yo creo que si tú estás faltando a la iglesia, tienes un mes de no ir y luego regresas a la iglesia, y el abrazo, la palmadita que te da el hermano, la hermana, y que te dice ánimo, sigue adelante, eso te fortalece bastante y te anima. No es lo mismo que tú estés encerrado en tu casa, que el enemigo te esté metiendo cosas en la cabeza y te sientas deprimido, te sientas triste, cuando en la iglesia los hermanos estamos para reunirnos y animarnos unos a otros, apoyarnos. Qué hermoso es cuando tú llegas, cuando estás ahí, y puedes decirles a los demás, o ellos te dicen a ti, hermano, estoy orando por usted. Eso es algo lindo. Pero fíjate bien en este versículo 25 del capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos. No solamente termina, algunos podemos usar este versículo solamente para decir, no, pues ve a la iglesia, y usamos la primera parte, pero falta la segunda parte. Y hay que terminar el texto. No dejarse de congregar como algunos los tienen por costumbre, pero sigue diciendo, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca próximo. Lo que tanto nosotros esperamos, todo creyente estamos esperando, el arrebatamiento glorioso, que Jesús venga hasta las nubes y de ahí diga, pueblo mío, ven para acá, y subamos, y primero los muertos en Cristo y luego nosotros los que quedamos, seguirles a ellos para recibir a nuestro Señor Jesús en el aire. Y cuánto más si nosotros sabemos que esto se acerca. ¿Por qué a veces dejamos de congregarnos en la iglesia? ¿Por qué a veces no vamos a buscar de Dios? Preferimos irnos a otros lugares
que irnos a buscar de la presencia del Señor. Y así como el autor de la epístola a los hebreos les aconsejaba a los judíos, en esta hora también la palabra nos aconseja a nosotros: no dejes de congregarte en tu iglesia, en las reuniones, periódicamente. No solamente nos dice los domingos, dice periódicamente. O sea, ve todo lo que puedas. Hay ocasiones que a lo mejor no vas a poder porque saliste tarde del trabajo, hiciste otras cosas, pero mientras tú puedas, ve y reúnete en la iglesia donde tú asistes. Ahora, ¿te acuerdas que señalamos en dos anteriores, en esta pasada, lo que es la palabra fe? ¿Cómo podemos mantener esa fe? Ahora sí la vamos a ver aquí. ¿De qué manera permanecemos en la fe? Fíjate lo que dice la palabra del Señor. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Yo quiero tener fe. ¿Ok? ¿Cómo voy a lograr tener fe? Mantenerme en esa fe. Fe es creer. Fe es accionar en las promesas de Dios. ¿Cómo voy a crecer en la fe? Cada día hay que estar creciendo en la fe. No vamos a poder tener fe si no tenemos este factor que sigue a continuación. Y aquí le pusimos a este niño unas orejas grandotas. Bueno, tal vez muchos se rieron por las orejitas que le pusimos a este niño, pero así las deberíamos de tener todos los que somos creyentes. Unas orejotas espirituales es lo que a veces necesitamos los creyentes para nosotros poder mantener nuestra fe. Si yo no escucho, yo no oigo la palabra de Dios, yo no puedo crecer en la fe, yo no me puedo mantener en la fe, porque lo dice la palabra. La fe viene o es por el oír. La fe, para que tengas fe, tienes que oír con unas orejotas así grandotas, orejotas espirituales tenemos que tener para poder nosotros que venga la fe. La fe es por el oír, y ¿el oír qué? Por la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra, tenemos que devorar la palabra, hacerla nuestra, que venga la palabra a nuestra vida, que nuestro espíritu reciba esa palabra, reciba el rema, una palabra fuerte, poderosa. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, oh, qué hermoso es poder recibir la palabra, estar hambrientos de querer aprender más de la palabra. Tú tienes que tener ese anhelo cada día de leer la palabra, pero no leer por leerla, sino para recibir. Que cuando tú leas la palabra, hay muchos que dicen, es que cuando yo leo la palabra me da sueño. En cierta ocasión una persona me decía, ¿quieres una receta para poder dormir en la noche? Porque no podía dormir. Y entonces me dicen, bueno, pues te doy una receta, lee la Biblia. Y porque con la Biblia da sueño. Y qué tremendo error es eso, la verdad. Muchos pueden decir que el leer la palabra da sueño, pero ¿por qué? Porque no se tiene ese anhelo de leerla, porque la gente la lee por leer. Pero tú, antes de que vayas a leer la palabra del Señor, tú ordénale a tu cuerpo. Y algo que me gusta mucho a mí compartir es que nosotros estamos compuestos de espíritu, cuerpo y alma. Nuestro espíritu anhela las cosas de Dios, nuestro espíritu está deseando recibir la palabra. Pero el alma no quiere recibir la palabra de Dios porque ella está en las emociones, lo que hay en la mente, y ella no quiere, se contradice a las cosas de Dios, quiere las cosas del mundo. Pero el salmista, en el Salmo 103, le dice,
Alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. O sea que, en otras palabras, ahí le está dando órdenes a su alma y a su cuerpo que bendigan el nombre de Jehová. Y no olviden ninguno de sus beneficios. Es como decirle a mis ojos, ojos, bendigan a Jehová. Ojos, ustedes no quieren leer la palabra de Dios, pero yo les ordeno, en el nombre de Jesús, ojos, van a leer la palabra del Señor. Si yo quiero ir de rodillas a orar, a platicar con el Señor, entonces las rodillas no quieren, porque el alma le manda la orden a lo que es el cuerpo. Ay no, qué flojera, ay no, qué aburrido, me voy a quedar dormida y no voy a poder. Entonces tú ordénale, alma mía, bendice a Jehová. Yo le ordeno ahorita, alma mía, vas a leer la palabra del Señor, y tú, cuerpo mío, vas a leer la palabra del Señor. Mis ojos van a leer la palabra de Dios y no te vas a quedar dormido. Ojos, no te vas a cerrar. Tú vas a anhelar la palabra del Señor. Cuando hay un hambre por la palabra de Dios, cuando hay ese deseo, tú ve en oración y dile, Señor, revélame tu palabra. Que venga ese rema a mi vida. Y va a venir, y tú te vas a dar cuenta, porque leíste un versículo que ya te habías leído por muchos años. Tal vez sea porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. San Lucas 19:10, que a veces lo citamos de memoria, pero cuando tú lo vuelves a leer y cuando viene con revelación a tu vida, ahora es algo diferente, es algo tremendo que viene y toca tu vida, que tú dices, wow, qué tremendo, tanto que ya lo había leído y ahora me llega hasta lo profundo de mí. Porque la palabra es como martillo que quebranta, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando eso sucede, es porque la revelación de la palabra viene a tu vida. Y qué hermoso, porque se convierte ahora en ese instrumento que nosotros vamos a poder aumentar. Aumenta la fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero decirte que para que tú tengas una seguridad en tu vida cristiana, es importante que la fe en ti vaya creciendo. ¿Cómo va a ir creciendo? Tú tienes que adentrarte, métete a la palabra del Señor, recibe revelación por medio de su palabra, que tu palabra venga y revele a tu vida grandes cosas. Y ahora sí, tú vas a sentirte seguro que esta fe va creciendo dentro de ti. Fíjate lo que dice aquí: las iglesias son un instrumento para proclamar la palabra de Dios a través de la predicación y la enseñanza, lo cual inspira y alimenta la fe. Es lo que veíamos, que a través de la palabra, la fe se inspira, la fe crece, la fe se alimenta, y las iglesias son un instrumento para proclamar la palabra del Señor. Por eso es importante no dejarnos de congregarnos. ¿Por qué? Porque a través de cuando tú vas a la iglesia, tú escuchas la predicación, la enseñanza, y eso viene a infundir palabra, revelación a tu vida. Ok, tú lo haces por medio del internet, lo haces por medio de la televisión, está bien, pero no dejes de congregarte. Eso es lo que nos llama la palabra del Señor. Es algo fuerte, eso te trae una seguridad a ti aún más fuerte, porque tú recibes revelación y recibes el consejo también, el ánimo de tus hermanos en la fe. Y vamos a continuar. Ok, regresando un poquito a este cuadro, veíamos aquí al final: no dejarnos de congregarnos como algunos los tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces ahora sí nos vamos. ¿Qué es el día que se acerca? El día del arrebatamiento. Esto que nosotros estamos viendo aquí, todos estos accidentes, tal vez pilotos que son creyentes, que van a ir manejando y de repente desaparecen. Primero suben aquí tú ves, van a primero subir los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo, y luego nosotros los que quedamos vamos a subir después de ellos a recibir a Jesús juntamente con ellos en los aires. Pero ¿qué pasa? Los que van, por ejemplo, en este avión y son pilotos, pues
ellos desaparecen, ellos se van. Entonces va a haber muchos accidentes. Si tú vas manejando y vas con tu familia y tú te vas con el Señor, los demás se quedan, que no queremos eso. Queremos que toda nuestra familia vayamos con el Señor, pero imagínate que no esté preparada la demás familia y tú te vayas o tú vayas sentado en la parte trasera y el piloto, el que maneja, el conductor, se vaya con el Señor y tú te quedes. O sea, qué tremendo va a ser algo horrible que no esperamos pasar. Los hospitales estarán llenos de bebés y de repente se irán, muchos desaparecerán de los hospitales, de toda la faz de la tierra, porque los creyentes, Jesús viene por una iglesia limpia y sin mancha, sin contaminación. Entonces, al sonar de la trompeta, nosotros vamos a subir a recibir al Señor Jesús en los aires. Entonces, si vemos todo lo que está por suceder, que ya hay muchas cosas, hace unas 2 semanas, 2 semanas, escuché en las noticias que ya querían, bueno, se ha estado oyendo de que quieren un pacto de paz con Israel, y nosotros sabemos muy bien que cuando digan paz y seguridad o alerta, nuestro reloj de los creyentes para saber cuándo viene el Señor, aunque no sabemos el día ni la hora, pero nuestro reloj es todo lo que sucede con Israel. Es nuestro reloj. Nosotros podemos decir está cerca, no que digamos es mañana, es el próximo mes, pero no sabemos el día ni la hora. Puede ser el próximo mes, puede ser el próximo año, pero puede ser como sea esta noche. Y cuanto así, si sabemos que esto está por suceder, ¿por qué no nos acercamos confiadamente a la presencia del Señor? ¿Por qué dejar de congregarnos? Porque nosotros tenemos que estar seguros. La seguridad de nuestra vida cristiana también nos lleva a estar seguros de que nosotros podamos acercarnos confiadamente a la presencia del Señor y que un día vamos a ser partícipes del arrebatamiento. Yo quiero preguntarte ahora, tú que estás viendo este video, ¿tú tienes esa seguridad de que si Cristo viene en 5 minutos más o viene en esta noche, tú podrás irte con Él? ¿Qué tan seguro estás? ¿Qué tan seguro puedes estar de que tu familia, tus seres amados van a partir también con el Señor? ¿Tenemos esa seguridad para poder decir, sí, yo me voy a ir con el Señor? Cuando no está esa seguridad, cuando tú titubeas, dudas, ten cuidado. Ten cuidado, porque entonces no hay una seguridad en tu vida cristiana. Y por eso es esta clase. Nosotros tenemos que estar seguros de en quién creemos, a quién servimos y cómo está nuestra vida en relación con Dios. ¿Cómo debe de afectar a nuestra manera de vivir en Cristo la realidad del arrebatamiento? Pues con todo lo que vimos, debemos de estar bien preparados, debemos de estar seguros que si sucede, nosotros nos vamos a ir con Él. ¿Ok? Vamos a continuar aún con esto del arrebatamiento, rapto. Conforme se acerque el momento del arrebatamiento, fíjate, ¿qué va a pasar? Aumentará la hostilidad hacia el mensaje del Evangelio y al cristianismo. Y en estos últimos tiempos, la Biblia dice que el amor de muchos se resfriaría. Por eso dice, aumentará la hostilidad hacia el mensaje del Evangelio y al cristianismo. Hay muchos que ven y no quieren buscar del Señor, que son duros de corazón y no quieren buscar de Dios. Entonces está aumentando todo esto, la hostilidad hacia el mensaje del Evangelio. Muchos que no quieren recibir al Señor. Ahora, las fuerzas de la impiedad crecen en intensidad y en alcance. O sea, que todo cada día se está poniendo peor. Nosotros no podemos decir el día de mañana va a estar mejor, porque
la palabra se está cumpliendo. Cada día la impiedad, la maldad irá en aumento porque estamos en los últimos tiempos. Y el siguiente punto, los que no están bien arraigados en la fe podrían ser presas de enseñanzas e ideologías de error. O sea que en los últimos tiempos, antes de que sea el arrebatamiento, va a haber muchas enseñanzas fuera de lo que es la verdad, enseñanzas de error, y tenemos que tener cuidado con todo esto. Nosotros tenemos que tener la seguridad en quién creemos, a quién servimos, y la seguridad también de cómo está fundada nuestra fe, para nosotros no caer y ser presas aún de enseñanzas e ideologías de error. Muy bien, vamos a la siguiente. Por tanto, debemos reunirnos fielmente con creyentes para aprender la palabra de Dios y adorarlo, y así poder obtener fuerzas, entendimiento, valor y seguridad. Qué bonito es cuando los creyentes estamos reunidos, cuando estamos todos ahí gozándonos, y nosotros, eso nos hace entonces poder tener fuerzas, valor y seguridad. Ahora, nosotros vemos aquí el peligro de rechazar a Dios. Como veíamos ahorita, antes del arrebatamiento, hay muchos que se niegan, que se endurecen su corazón de recibir a Dios o aún de hacerse para atrás. El autor de los Hebreos menciona que si el pueblo seguía pecando de manera deliberada e intencional, estarían rechazando la obra de Cristo y la convicción del Espíritu, porque muchos estaban regresando a su anterior vida. Ellos querían seguir bajo sus tradiciones judías o lo que es el judaísmo. Entonces, nosotros también podemos tener ese peligro de nosotros queremos regresarnos para atrás y de estar pecando de una manera deliberada e intencional. ¿Y qué es hacer esto? Si nosotros queremos regresar a los placeres mundanos, al odio, a los vicios, a las mentiras, a los celos, a la envidia, a la violencia, al amor al dinero, a la idolatría, a todas las cosas, o sea, que nos apartan de Dios, que nos separan, porque el pecado nos aparta de Dios. Fíjense, asimismo, si nosotros los creyentes deliberadamente damos la espalda a este camino nuevo y vivo y persistimos en los caminos de pecado, merecemos un castigo más severo que el que pudiera recibir el peor pecador bajo la ley. Ahora nosotros decimos, no, pero es que ahora nosotros estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. En aquel tiempo, pues ellos recibían también castigos fuertes. Aún, por ejemplo, los que eran encontrados en adulterio, pues ellos morían apedreados, y ahora nosotros, bueno, sí, Dios nos perdona. Ahora que estamos bajo la gracia, Dios nos perdona. Y sí es cierto, Dios nos perdona, pero tenemos que venir con un corazón sincero y pedirle, Señor, perdóname por todos los pecados. Pero si la persona deliberadamente sigue pecando y pecando, o sea, merece un peor castigo. Dice la Biblia, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tenemos un Dios que es amor, pero también un Dios que es justo, que un Dios que aborrece el pecado, que no le gusta el pecado. Entonces, cuánto mayor nosotros ahora, que nosotros no antes por ellos, para expiar los pecados del pueblo, eran animalitos los que morían por ellos, pero ahora nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, y nosotros debemos aún más que ellos. ¿Cuánto más nosotros merecemos un castigo más severo que aquellos que en aquel tiempo pecaban bajo la ley? Así que tenemos que cuidar de no rechazar a Dios, de no darle la espalda, de pecar deliberadamente como lo hace este jovencito que no quiere escuchar a su padre, y a veces la gente tampoco quiere escuchar de Dios. Negarnos a confesar nuestro pecado y abandonarlo es como pisotear a Jesucristo y a su obra. Si tú te alejas de Dios,
Si tú no quieres confesar el pecado que tú hiciste, si te alejas totalmente de Dios, lo que la gente está haciendo es pisotear a Jesucristo y a su obra. Al rechazar la convicción del Espíritu Santo, fíjate bien, tratamos la sangre de Cristo con que selló el nuevo pacto como algo profano. Es así como verdaderamente nos burlaríamos del Espíritu Santo, a pesar de que Él quiere concedernos la gracia del perdón. El Señor nos perdona. Pero cuando nosotros rechazamos la convicción del Espíritu Santo, es tratar la sangre, pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que tener cuidado de no caer en todo esto, porque nosotros vemos ahí en Hebreos 10, 26, 27, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, el siguiente cuadro nos dice, muestra reverencia a Dios. La reverencia a Dios es esencial en la vida cristiana. Aún en esto tenemos que tener una seguridad en nuestra vida cristiana acerca de la reverencia, en cómo nos comportamos delante de la presencia del Señor. Fíjate, sin ella, sin la reverencia, podríamos deslizarnos a los caminos del pecado de los cuales se nos advierte en Hebreos. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14 nos dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, ten temor de Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estamos diseñados para temer a Dios. Un respeto, no temor de miedo, no, un respeto, honrarlo, mostrarle reverencia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. Todo lo que hacemos un día saldrá a la luz. Dice, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, lo que es encubierto, aparentemente nosotros lo cubrimos. No pasó nada, nadie se dio cuenta, pero tarde que temprano todo sale a la luz. A Dios nadie lo puede engañar. ¿Ok? El pecado siempre trae juicio. Todo pecado trae juicio. Todo pecado que el ser humano hace siempre sale a la luz. Nada queda escondido. Todo sale a la luz. Y Dios traerá juicio. Todos nuestros actos, todas nuestras palabras, todo lo que nosotros hacemos, aún en las escondidas, donde pensamos que nadie nos ve, que nadie nos oye, ahí Dios siempre va a traer también eso a la luz. ¿Ok? El pecado trae juicio. Nosotros vemos el signo de peligro. Cuando vemos ese signo, luego no nos queremos acercar porque algo malo hay ahí adelante. Peligro, el pecado mata. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado trae juicio. La persistencia por el pecado transforma la relación con Dios. Si tú persistes en estar pecando, esto cambia tu relación con Dios. Por eso hay gente que de repente ya no es igual. Dice, ¿por qué ya no siento la presencia de Dios? ¿Por qué ya no tengo ganas de levantar mis manos en la iglesia? ¿Por qué ya no tengo ganas de cantar en la iglesia? Todo se me hace aburrido. Bueno, porque cuando la gente sigue terca en el pecado, en lo malo, esa relación que tú tenías buena con Dios se transforma, viene a cambiar, porque el pecado nos aleja de Dios. La intimidad con Dios es reemplazada por un distanciamiento de Él. Nos separa de Dios. La intimidad que tú tenías, la cercanía con Dios que tú tenías, ahora viene una barrera y lo pone, hay una distancia, hay una barrera, hay algo que te separa de Dios. Por eso ya no sientes lo mismo, por eso ya no puedes orar como antes, por eso ya no vas con gusto a la iglesia como antes. ¿Por qué? Porque te has alejado de alguna manera. ¿Por qué? Porque el pecado ha entrado en tu vida y
ha estado de una forma persistente porque tú no quieres confesar los pecados, los errores por los cuales has caído, y entiende de una vez que el pecado trae juicio. El pecado te va a separar de esa comunión, te va a separar de la intimidad con Dios, va a poner una barrera entre Dios y tú. Así que ten cuidado, y es mejor confesar el pecado a llegarlos confiadamente al trono de la gracia para nuevamente podernos sentir seguros. Dios te perdona, Dios es fiel, solamente te está esperando. Fíjate otra cosa que sucede, la seguridad se desvanece y viene la inseguridad de temor. Ahora, en lugar de que tengas una seguridad de que eres un hijo de Dios, de que todo va bien, ahora la persona va a estar cambiada, porque el pecado es lo que hace, te pone inseguridad en tu vida, ya no estás seguro de nada, tienes temor por todas las cosas, hasta con tu misma sombra, tienes temor a todo. Entonces, el pecado trae inseguridad y trae temor. Por eso es un peligro. En el proceso de alejarse de Dios, la persona que continúa en pecado comete trágicos errores. Esto sí sucede porque toda la persona que se está alejando de Dios, cada pecado lo lleva a otro pecado más grande, y cosas más grandes van sucediendo y se van volviendo en un sinnúmero de problemas y errores que la gente va cometiendo. Ahora vemos el siguiente punto. La continuidad deliberada en el pecado no hace caso de las advertencias de juicio que registra la palabra. La palabra nos lleva a muchas cosas que nosotros, que nos advierte: no hagas, ten cuidado. Y cuando una persona está deliberadamente cometiendo pecado, que ya no hace caso, tú te vas a dar cuenta que por más advertencias que le digas a tu hijo, a tu familiar, oyes, mira, lo estás haciendo, esto está mal, eso no le va a entrar, la persona está como que bloqueada, hay una pared ahí en su vida que es lo que es el pecado, hay algo que no lo deja, porque no escucha. Tú dices, es que por más que le hablo no hace caso, por más de que le advierto, le exhorto, no hace caso la persona. Y a veces uno podría estar así también cuando comete pecado deliberadamente, cuando se aleja de Dios, y por más que quieran, véngase para acá y mire, Dios le quiere ayudar, la gente se pone renuente, se pone dura y ya no quiere recibir el consejo de la palabra del Señor. Ahora vemos, el pecado deliberado conduce al terror. El terror ante la posibilidad de tener que enfrentar a Dios en su juicio. La persona sí tiene como quiera ese terror. Yo te aseguro que esa persona no va a poder dormir en las noches porque va a tener miedo de cómo va a ser su situación un día en la presencia de Dios. El precio que pagamos por el pecado es que se pierde la expectación por el cielo y nos atemoriza la posibilidad de enfrentar el juicio de Dios. La gente ya no quiere pensar en el cielo, entrar al cielo. Por eso hay gente que tú ves que se aleja de Dios, que nosotros vemos que se aleja y está pecando deliberadamente. Entonces, si tú le hablas, oye, tú quieres un día estar en la presencia de Dios, no me hables de eso, te va a decir la persona. Ya no está esperando ir al cielo, ver cara a cara al Señor. Al contrario, a la persona ahora le atemoriza la posibilidad de entrar al juicio de Dios. Esto es lo que hace el pecado. El pecado trae juicio. Por eso es importante que nosotros tengamos la seguridad de que estamos en Cristo, que tenemos una relación con Dios. Por eso el tema de hoy es muy importante, la seguridad en la vida cristiana. ¿Qué seguridad tenemos? Ahora, nuestra seguridad tiene que ir avanzando, tenemos que ir cada día, creciendo en Dios, y eso se le llama perseverancia, perseverar. Tú empiezas en este escalón y cada día vas perseverando, vas subiendo un escalón. Tú tienes que tener la seguridad de que tú vas avanzando escalón por escalón. Una persona insegura se va a quedar en el mismo escalón y no va a seguir avanzándose en la meta, sino al contrario, aún de quedarse en un escalón, la persona va retrocediendo. La persona que se aleja de Dios se baja totalmente de las escaleras para andar acá, lo que
es en el fondo, y no queremos estar nosotros en el fondo. Nosotros queremos ir subiendo escalón por escalón. Ya nos falta poco por llegar, fíjate, a la meta, ver un día al Señor, estar en la presencia del Señor. Tenemos que perseverar. Perseverar es dejar continuamente avanzar sin detenerse. Los que perseveren, los que anden en la seguridad del Señor, recibirán lo que Él ha prometido. Estamos próximos para recibir lo que el Señor nos ha prometido. Tenemos que perseverar, tenemos que seguir caminando. No te detengas, no se devuelva, no se quede en el fondo, no toque fondo, toque en lo alto, siga perseverando. Estamos próximos a recibir lo que el Señor nos ha prometido. A la luz de esta promesa, la palabra ordena a los fieles, fíjense lo que nos ordena la palabra. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sigue avanzando, que estás por llegar al tiempo de la siega. Pero no tienes que desmayar, no te tienes que quedar en este escalón, no te tienes por qué regresar, ni mucho menos irte al fondo. Hay que perseverar en la fe. El cumplimiento de las promesas de Dios es para los que perseveran. Aquí está el cumplimiento de la promesa de Dios. Verle al Señor, estar un día en su presencia, poderle ver cara a cara, gozar de todas esas bendiciones que no solamente tenemos aquí, que Dios nos da aquí en la tierra. Hay otras cosas que el Señor ha prometido a todos aquellos que le amamos. Entonces, no nos cansemos, pues sigamos, continuemos, no desmayemos. El premio es para los que perseveran, como lo vimos al principio en la carrera. La carrera la gana el que avanza, cuando uno avanza. Y mientras nosotros avanzamos, hay que avanzar con seguridad, hay que correr con seguridad. Porque si tuviéramos duda, un corredor ya no correría. Si tuviera duda que va a llegar, sino al contrario, él cree que puede ganar, que puede hacer algo mejor, por eso lucha por llegar a la meta. Nosotros también tenemos que luchar por llegar a la meta. Y esto es toda la clase de hoy. Esperamos que haya sido de grande bendición para tu vida, y vamos a ver la próxima clase o la anterior. Si tú te has perdido alguna, pues ahí las vamos a ir subiendo poco a poco. Que Dios te bendiga.